los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Bien, hemos estado en la serie, iglesia, ¿cómo se llama la serie? Cuando las cosas se ponen feas, literalmente, ¿verdad? Cuando pasamos por crisis, por enfermedad, por una separación física, cuando tenemos que perder el empleo, cuando tenemos que perder una casa, cuando tenemos que ver a un familiar, a un ser querido sufrir y pasar un momento difícil. O sea, cuando las cosas están difíciles, ¿verdad? Y uno ocupa esta expresión, qué feo está la situación. Y creo que también es parte hoy de nuestras conversaciones. Normalmente a veces cuando nos cruzamos con algún hermano o hermana siempre decimos, ¿se ha fijado qué feo está esto? ¿Qué feas están las cosas? Bueno, yo hoy platicaba con un hermano, con Juan Carlos, y él estuvo también con gripe, ¿verdad? Con este virus, y esa es la expresión, qué feo está este virus, vea cómo agarra. A mí sí, me dice, 2 semanas estoy yo y me siento así. Y hablar, ¿verdad? Lo complicado. Y pareciera que de alguna manera u otra, hermanos, estamos a veces pasando este tipo de momentos. Y yo les decía la primera entrega hace 2 semanas que lógicamente yo como pastor tengo que escuchar a algunos de los hermanos por una llamada, por un mensaje, que están atravesando en una dificultad, están pasando algo difícil, y que ahí nacía esta serie, ¿verdad? Poder traer un poco de esperanza, poder traer consuelo para nuestras vidas. Y hemos estado meditando, usted recuerda, en aquella primera entrega, y si alguien no ha estado en las entregas, yo le invito, por favor, vaya a YouTube y vea la palabra. Yo sé que Dios va a hablarle ahí en ese mensaje. Y veíamos la primera entrega, hablábamos de aquella mujer, ustedes se recuerdan, la mujer viuda, y esta mujer se acercó donde el profeta y le dijo, necesito ayuda. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Esta mujer respondió, no tengo nada más que un jarrito de aceite. Y esta es la primera pregunta, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué va a utilizar Dios que está ahí cerca de ti? La misma pregunta le hizo Dios a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés respondió, una vara. También hablábamos del profeta Elías en esa primera entrega. El profeta Elías en ese momento de sequía, cuando necesitaba ver la mano de Dios, en fe él dijo, yo escucho una lluvia. Quizás no estaba nublado, quizás no se venía preparando una lluvia, pero él con su criado, mientras él oraba, lo mandó a ver. Y su criado regresó y dijo, yo veo una pequeña nube. Y él dijo, esa es la respuesta que yo necesito de Dios. Solamente necesito ver algo pequeño que Dios va a hacer. Aquel niño tenía peces y panes en sus manos, y con eso el Señor hizo grandes milagros. Por eso es, amada iglesia, que esta serie, el punto de esta serie es cuando creemos nosotros que las cosas están difíciles, es cuando Dios va a obrar. Y la semana pasada, ¿qué hablábamos, iglesia? Aunque yo no pueda ver, Él está orando. Y por eso yo le decía que es una serie práctica, no es una serie tan teológica, no es una serie tan profunda, ¿verdad? Es una serie que tiene que ver con creer lo que Dios va haciendo y lo que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Y qué analizábamos la semana pasada? ¿Qué veíamos? También la historia, ¿verdad?, del profeta Eliseo, haciendo su labor, haciendo la parte que Dios le había mandado a él hacer. Y aunque en medio del desierto a veces no veamos nada, aunque en medio del desierto a veces la situación esté completamente difícil, es donde Dios va a obrar y Dios va a hacer. Y Dios es especialista siempre en cambiar las historias, en hacer algo nuevo para con nosotros. Y la semana pasada el Señor nos recordaba esto, que aunque nosotros no podamos ver, ¿qué decía, amada iglesia? Él está obrando. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve a casa. Eso es lo que yo recuerdo, lo que yo quiero que usted recuerde cuando esté en casa, cuando esté en dificultades, cuando esté en un momento difícil, cuando las cosas se ponen feas. Usted tiene que decir, yo no puedo ver, pero yo solamente sé que Él está obrando, el Señor está haciendo algo y Él lo va a hacer porque Él ha prometido estar con nosotros. Y en medio de esa circunstancia difícil, usted recuerda la semana pasada, el criado del profeta Eliseo, cuando vio que todo el ejército
de los asirios lo estaba rodeando, estaba sitiado. Y él dijo: ay, Señor, nos están rodeando, mira, estamos en esta situación. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta Eliseo? Ten paz, no tengas temor. Y se acercó donde él y luego le dice esta palabra, hace esta oración: Señor, te ruego, ¿qué le dijo? Te ruego que abras, gracias hermano Alirio, usted sí estuvo en la iglesia la semana pasada, que abra sus ojos para que pueda ver. Y eso es lo que yo le decía la semana pasada. Oremos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para que en medio de los problemas podamos ver lo que el Señor está haciendo. Y cuando fueron abiertos los ojos espirituales del criado del profeta Eliseo, ¿qué vio? Un ejército, carros de fuego alrededor de él, que ya estaban ahí. Y por eso es que el Señor es especialista en obrar, aunque nosotros no estemos viendo. Él está siempre obrando. Así que yo esta mañana, hermano, brevemente en estos minutos quiero hablarle de una historia que también está en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes. Por favor, vaya conmigo y acompáñeme. Y esta historia está precisamente después de la que vimos la primera entrega, después de la viuda. Está esta historia, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Esta mañana yo le quiero hablar con este título: la historia aún no termina. ¿Quién puede decir conmigo: mi historia aún no termina? No termina, aún no. A veces pareciera que llueve sobre mojado, ¿verdad? Y algunas cosas no tratan de pasar, no terminan de suceder. Estamos saliendo de una y viene otra y decimos: Señor, ¿y qué pasa, verdad? ¿Qué sucede? No salimos de una y ya estamos batallando en otra. Y esto aparentemente es lo que sucede con esta mujer. Se dice que es la tsunamita. Y yo quiero que usted vea que aparentemente ella estaba bien, no necesitaba nada. El Señor le da de hecho a ella un hijo, ya lo vamos a leer. Y este hijo, que de hecho ella ni siquiera estaba esperando, tampoco lo estaba pidiendo, sino que el profeta Eliseo básicamente pregunta qué es lo que ella tiene, qué es lo que ella quiere o qué necesidad ella tiene. Y este hijo, en el momento donde parece que todo está bien, algo ocurre y es donde vamos a empezar a ver la mano poderosa de Dios. Pero lo que debemos de ver es que aunque las cosas a veces estén color de hormiga, ahí es donde el Señor va a obrar. Yo decía esto el día, platicaba yo con unos hermanos, con una hermana el día jueves o el día viernes, y estaba yo preparando esta palabra. Y si queremos ver a un Dios grande, ¿cómo vamos a ver a un Dios grande? En medio de un problema grande, ¿cierto? No podemos ver a un Dios grande en un problemita. O sea, normalmente Dios se manifiesta en los problemones, en algo que es bien grande. Ahí es donde vemos al Dios grande. Ahí es donde vemos los grandes milagros del Señor. Así que yo quiero ahora traerle ánimo y fortaleza a través de esta palabra. Recuerde, amada iglesia, que hace poco yo le predicaba acerca de las temporadas. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del sol. Todo lo que se quiere debajo del cielo o debajo del sol tiene su hora. Y hay temporadas. Hay tiempos de invierno, hay tiempos de lágrimas, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Y posiblemente en algunos de nuestros momentos que vivimos son tiempos de llorar. Pero eso no significa que la historia termina ahí. Eso no significa que es todo lo que vamos a recibir. Crystal contaba la semana pasada, y yo un poquito lo mencionaba. Yo recuerdo muy bien cuando yo estaba pasando la crisis de haber perdido el ojo en ese accidente. Y yo decía: ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué? De hecho, imagínense qué conflicto es este, ¿no? Estoy sirviendo a Dios, ya era pastor. Ese día que yo soy asaltado, estaba planificando un campamento de zona de jóvenes. Iban a ir como 500 jóvenes a ese campamento. Y yo estaba esperando a unos líderes de jóvenes que iban a venir a ayudarme a hacer ese campamento. Y esa noche soy asaltado y pierdo un ojo. Y en medio de esa dificultad, en ese momento, mi pregunta, la más natural que tenemos es: Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasó? ¿Te equivocaste? ¿Y es que acaso no te sirvo yo? ¿Y es que acaso no soy cristiano? ¿Y es que acaso, Señor, no ibas a cuidarme? Y empiezan un montón de preguntas. Y lógicamente cuando estamos en medio de los problemas, yo se los decía en la primera entrega, somos bien pesimistas y solamente empezamos a ver lo malo, lo feo, lo malo. Pero óiganme, amada iglesia, la historia no termina en los problemas feos, no. El Señor tiene una pluma y nuestra historia es escrita con el dedo de Dios. Y dice la palabra del Señor, más adelante lo voy a mencionar, Jeremías 29:11. ¿Qué dice, amada iglesia? Amén.
amén, amantes y lectores de la Biblia. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice, planes de bien y de paz, no planes de maldad. Entonces, el Señor muchas veces nos va a pasar por esas situaciones difíciles, pero el plan, el fin que tiene el Señor no es ese, es un plan mejor. Alguien diga por favor esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú tienes un plan mejor. En medio de la crisis económica, en medio del desempleo, yo sé que tú tienes un plan mejor. Yo le puedo decir, a estas alturas de mi vida, yo posteriormente entendí por qué el Señor permitió eso. Número uno, mi papá aceptó a Jesús como su único y salvador personal. Yo ya era pastor en ese momento, con Cristal ya estábamos casados y servíamos al Señor, y mi papá no quería nada con el Señor, fuertes cadenas de alcoholismo, de drogas en él. Y esa situación que pasé yo, una situación mala, el Señor la utilizó para hacer algo bueno, que mi papá recibiera a Jesús en su corazón. Y yo le puedo decir, para mi hermano, eso es una victoria. Empecé a ver un montón de cosas. De hecho, en medio de ese proceso, algún día les voy a contar, el Señor nos habló que nosotros íbamos a estar acá en este lugar. En medio de eso, en medio de la dificultad, en medio del llorar, del no entender, Dios nos muestra. A mí Dios me dio un sueño y les voy a contar un día más así con detalles eso. Yo vi Caracas en ese sueño. Yo estuve en Caracas en ese sueño y meses después yo vine para acá y el Señor ya había mostrado, ya me había hablado, ya me había dicho, vas a ir a otro lugar. Y el Señor ya no sabía, bueno, a mí me mostró, ¿verdad? En ese sueño, este lugar, me mostró Caracas, el Señor. ¿En medio de qué? En medio de algo difícil, o sea, no todo terminó ahí, no todo terminó en lloro, no todo terminó en tristeza, no. Siempre el Señor tiene algo. Y yo quiero que veamos y analicemos esta historia que está en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. La historia aún no termina. ¿Está conmigo, amada iglesia? 4:8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sumén y había allí una mujer importante. Mire qué contraste, no era una mujer viuda como la que vimos aquella vez, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes en la terraza. Ella quería hacer algo para él, y pongamos ahí, mire, note esto, esta mujer fue a Diunsa y compró cama, mesa, silla, escritorio, bueno, pues todo ahí, hasta la lamparita compró, para cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, algunas versiones lo dicen diferente: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita para con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Quiero leerle una versión diferente, la Biblia del lenguaje sencillo. Este versículo, el 4:12, lo dice así: luego le dijo a su sirviente Giezi: esta señora se ha preocupado mucho por nosotros. Pregúntale qué podemos hacer por ella. Pregúntale también si quiere que hablemos bien de ella al rey o al jefe del ejército. O sea, Eliseo estaba así como que, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas atenciones? ¿Qué favor quiere ella? ¿Por qué nos atiende tan bien? ¿Por qué nos ha comprado cama? ¿Por qué nos ha comprado escritorio? ¿Por qué nos ha puesto aire acondicionado? Cuando el sirviente de Eliseo se le preguntó a la mujer, ella le contestó: mire, me gusta esta expresión: no me falta nada, vivo tranquila entre mi gente. O sea, esa es la expresión: estoy tranquila. ¿Usted se recuerda cuando Eliseo le preguntó a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué le dijo a la mujer? Nada, más que una vasija. Y ella le dice: ¿qué necesitas? Y le responde: nada, estoy bien entre mi gente, no tengo, o sea, no me hace falta nada. Yo quiero, hermano, de verdad, voy a volar, voy a resumir esto, pero en estos 20 minutos yo quisiera que el Espíritu Santo hable hoy a nuestra vida. Amén.
Señor, en el nombre de Jesús, por medio de esta palabra, trae hoy consuelo, trae hoy, Señor, dirección, trae hoy fortaleza, para quien tú, Señor, has preparado esta palabra, para nosotros como pueblo tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Y decimos, amén y amén. No sé cuántos de ustedes se recuerdan aquella película que nos hizo llorar a todos, quizás ustedes la vieron con, ¿cómo se llamaba? En busca de la felicidad. ¿Cómo se llama el actor? Un versículo de la Biblia no se lo pueden, pero sí. Con Will Smith, En busca de la felicidad. Y pareciera, ¿verdad?, que esa iba a ser una película feliz, pero realmente ¿qué era? Una película con un montón de frustraciones. O sea, 2 horas enteras, hermanos, de llorar, 2 horas enteras de sentir el nudo aquí en la garganta, porque, o sea, nunca pasaba algo bueno, más bien todo le iba mal a esta persona. Pero no, o sea, la película no es un montón de escenas felices, es un montón de escenas frustrantes donde al final logra tener algo bueno. Y yo creo, ¿verdad?, que muchos de nosotros a veces vivimos en ese tipo de escenas. De hecho, hoy en día, en el lenguaje de lo que hemos estado hablando, en el lenguaje de los memes o en el lenguaje de los stickers, ¿verdad? Este también sale por ahí. Esta parte de mi vida se llama felicidad, dicen algunos. Yo, por ejemplo, ayer estaba, hermano, al mediodía con una sopa de frijoles, 2 huevos duros, crema, ¿verdad?, y todo. Esa parte de mi vida se llama felicidad. Y algunos de ustedes en la playa, ¿verdad?, dicen, esta parte de mi vida se llama felicidad. Pregunto, ¿será que todo el tiempo podemos vivir de felicidad en felicidad? Yo conozco un amigo, no está aquí esta mañana, pero él casi siempre que estamos en un tiempo de relax, en la playa o en algo, dice, esta es la vida que nos merecemos. Esta es la vida, ¿verdad?, que realmente la que tenemos que tener. Pero no podemos eso, no es así. Siempre hay algo, hermano, una lucha, algo pequeño, algo grande que se atraviesa. Y en esta mujer básicamente estaba viviendo su tiempo de felicidad. Literalmente ella está diciendo, estoy tranquila, estoy entre mi pueblo, no tengo nada. Pero veamos cómo a veces Dios nos va a llevar a pasar momentos difíciles, porque como Él conoce nuestro futuro, Él conoce todo lo que nosotros no vemos ni conocemos, Él entiende por qué vamos a pasar por ello. Y quiero que vaya conmigo al versículo 14 y dice la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella, ¿qué dice, iglesia? No tiene hijo y su marido es viejo. Ojo, entendamos algo. La mujer no está pidiendo esto. La mujer dijo, yo estoy tranquila entre mi pueblo. Así lo leímos, ¿cierto? Aquí es Giezi que le cuenta a Eliseo que ella no tiene hijo. Y miren, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mire qué interesante esto. No te burles, por favor, de mí. Yo ya no puedo hacer eso. Y mi esposo también. ¿No le parece similar esto a lo que pasó con Saraí y con Abraham? Yo no creo que esto vaya a suceder de esta manera. Mas la mujer, dice el versículo 17, concibió y dio a luz un hijo al año siguiente. Y en el tiempo que Eliseo le había dicho que esto iba a suceder. Pero fíjense que más adelante esta historia me pone a mí que pensar. De hecho, he estado leyendo bastante Reyes en estos días. Y wow, yo cuando veo a Elías y veo a Eliseo, y al entender, iglesia, lo que hemos estado hablando, que estos hombres eran hombres comunes y corrientes como nosotros, pero tenían y le creían tanto al Señor que podían ver grandes milagros. De hecho, en el capítulo que estábamos la semana pasada, no sé si un capítulo antes o ahí después siempre, habla de cuando a uno de sus criados o a uno del ejército se le cayó un hacha en el agua. Y Eliseo le dijo, ¿qué pasó? Se cayó el hacha. Y él dice, tira un pedazo de madera, ¿verdad? De palo, y el hacha sube, o sea, básicamente flota. Y yo digo, wow, esta cosa está tremendo, ¿verdad? Qué increíble cómo el Señor usaba a estos hombres, como puede usarnos a nosotros. Pero esta historia, en medio de esto, yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué esta mujer no estaba pidiendo nada, no lo solicitó? ¿Por qué le diste un hijo?
¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque este hijo después iba a convertirse en lágrimas para esta mujer, iba a convertirse en un momento de dificultad, iba a convertirse en un momento difícil. Pero es aquí, iglesia, donde yo quiero recordarle esto. Dice la palabra del Señor, lo leí antes, Jeremías 29:11, dice el Señor, y escucha, esto es para ti. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o sea, los planes que tiene el Señor para usted y para mí. Dice Jehová, lea conmigo por favor, pensamientos de paz, ¿y qué? Y no de mal, para darnos, ¿el qué, iglesia? El fin que esperáis. O sea, por eso insisto, la historia no ha terminado. A usted ahorita puede estar bajo un ataque difícil, bajo una enfermedad difícil, bajo algo que usted no pueda ver la mano de Dios, pero dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de paz y no de mal, para daros no es tu fin. Empieza a ver en Dios, dile al Señor, abre mis ojos y por favor muéstrame qué hay más adelante, qué hay, porque a veces en los tiempos de dificultad no logramos ver lo que el Señor va a tener para nosotros, no logramos verle el Señor a dónde nos va a honrar, dónde el Señor nos va a sacar, dónde el Señor nos va a premiar, dónde el Señor lo va a hacer. Por eso debemos de ver un poco más allá. Dice su palabra, darnos el fin que esperamos. Entonces, iglesia, hasta que no veamos el fin, y si usted todavía está vivito y coleando, no es el fin, todavía hay mucho más que el Señor quiere hacernos y quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. El Señor va a ir escribiendo cada día en la página de nuestra vida. Note por favor esto. Voy a ir pidiendo a los del Ministerio de Alabanza, por favor, que vayan conmigo. Versículo 18, mira el versículo 18. El niño creció, el Señor le dio un hijo a esta mujer, creció, se hizo grande, estaba en una de las mejores etapas, esta mujer estaba bien, todo iba tranquilo, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Yo pregunto, de verdad que a mí, mire hermano, cuando yo leí esto, o sea, cuando me detuve a leerlo, yo pregunté, ¿qué pasó? Señor, ¿cómo es posible que tú diste un hijo y tú lo quitas? ¿Cómo es posible que esta mujer ni siquiera lo estaba pidiendo? Tú traes algo que se convierte en una gran felicidad para ella, pero tú lo quitas. Qué difícil asimilar esto. Y qué difícil para cada uno de nosotros, hermanos, que estamos acá hoy, que hemos perdido a un ser querido, que hemos perdido a un hijo, a una hija. ¿Cómo le decimos a nuestro corazón? ¿Cómo nosotros le explicamos a nuestro corazón esa pérdida que nunca pensamos tener? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo le decimos a nuestra alma o calmamos a nuestra alma cuando nos dan un dictamen de una enfermedad terminal? ¿Cómo apaciguamos nuestra alma? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo le pregunto, amada iglesia, ¿esta historia que estamos leyendo tiene sentido? Le pregunto a usted ahorita, si solamente desde como lo estamos viendo, ¿tiene sentido? Hasta donde estamos yo le puedo decir, a mí me costó entender cuál era el sentido de ello. ¿Por qué el Señor quitó a su hijo? Y esta mujer que ya lo había amado, que ya lo amaba, que ni siquiera lo pidió. Yo pregunto, ¿alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? Señor, ¿por qué me lo diste si iba a morir? ¿Por qué me diste esta empresa si iba a fracasar? ¿Por qué me diste, Señor, este empleo si me iba a ir mal? ¿Por qué me diste a un hijo si me lo ibas a quitar? ¿Para qué me diste un matrimonio si iba a terminar así? Señor, ¿por qué pusiste esto a mi cargo y no lo iba a poder manejar? Señor, yo estaba bien y tú me diste algo. ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? Yo sí, me la he hecho. Con mi ojo me la hice, de hecho. Señor, ¿por qué me pusiste en este cargo
que estaba a cargo de hacer eso, si iba a pasar esto. Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, si yo ese día iba a servirte, ¿por qué? Y en los momentos que estamos pasando la adversidad, difícilmente logramos entender. Pero recuerde una vez más, amado hermano, aunque no podamos ver, Él está orando. Y el principio de este día es, la historia no termina ahí. No todo termina con lo malo, porque acabamos de verlo. La palabra dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes y son mis pensamientos de paz y no de maldad. Así que, iglesia, no creas que tu historia llega ahí. A veces hay escenas dentro de nuestra vida, un montón de escenas. Podemos narrar las escenas de la vida de personajes bíblicos que pareciera que no tenían sentido. Un ejemplo de ello, José. ¿Se acuerda usted de José? Veamos la vida de José en escenas. José, uno de sus hijos favoritos, ¿verdad?, de su padre, él viene y tiene un sueño. El sueño dice que él va a estar sobre grandes ciudades. Escena 1, le puede llamar usted escena 2. Y que él va a gobernar y que él va a ser una escena bonita. Escena 2 es tirado en un hoyo por sus hermanos. Escena 4 es vendido como esclavo. Escena 5 llega a una cárcel y le va mal. Escena 6 parece que las cosas se van a componer, pero sus compañeros de la cárcel se olvidan de él. Bueno, no solamente eso, me pasé una escena. Fue llevado a la cárcel por un crimen que no había cometido. ¿Cómo es posible que Dios le había dicho que le iba a ir bien, pero en medio de ese montón de cosas le va mal? ¿Cierto? Usted seguramente se preguntará, ¿cómo es posible que Dios me ha hecho la promesa? Oran por mí, me dice que me va a ir bien, pero estoy mal. ¿Le ha pasado? Porque la historia no ha terminado. Y la palabra del Señor dice que no tiene planes de mal. Cuando somos hijos de Dios, los planes no son de mal, son planes de paz, de bien para cada uno de nosotros. Quiero que culminemos con esta historia. Ahora, en la vida de José, amado hermano, un montón de escenas malas, pero las últimas escenas que son buenas, escenas buenas. Termina siendo el segundo gobernando una nación, un imperio. En Job también pasó lo mismo. Parece que las cosas iban bien y después un montón de escenas malas. Pero ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Voy a bendecir a mi Señor siempre, voy a alabar a mi Señor siempre. Aunque las cosas estén mal, yo no voy a dejar de adorar y de bendecir el nombre del Señor, porque yo sé quién es Dios, yo sé en quién he creído, yo sé en quién tengo mi esperanza, yo sé en quién he confiado. Le pregunto, iglesia, ¿usted sabe en quién ha confiado? ¿Usted sabe quién es su Dios? Y dice la palabra del Señor que la gloria postrera fue mejor que la primera. Tu historia, amado hermano y hermana, no ha terminado. Posiblemente a tu hijo le han dictaminado un diagnóstico que no es el que quieres escuchar como padre. Pero yo te digo hoy, en el nombre del Señor, tu historia no ha terminado. Verás la mano del Señor, verás la mano de Jehová. Veamos por favor cómo termina esta historia. Versículo 21, voy corriendo. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Recuerden que esta mujer le había preparado algo a este hombre, a Eliseo. Y cerrando la puerta se salió. Estamos en el versículo 21 al 23. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas. Hermano, recuerde que a esta mujer no le faltaba nada. Era una mujer que tenía el último burro, el modelo del año tenía todo. Y dice: yo quiero que prepares por favor para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: mire esto, yo creo que esta mujer, esta tsunamita, nos está enseñando y nos va a enseñar una gran lección.
Porque cuando Dios te ha dado, cuando Dios te ha prometido, cuando Dios te ha bendecido, Él se va a encargar de todo lo demás. Y si ustedes notan, la actitud de esta mujer, diferente a la viuda, es una actitud de seguridad. Y es una mujer que dijo: yo voy a ir por lo mío y yo voy a hablar con aquel que armó este volado, porque no lo armé yo, lo armó él. Y mire que le respondió al esposo. ¿Qué le dijo? Paz. Sereno, moreno, tranquilo, Camilo, aquí Dios va a resolver. Pregunto, ¿es esa nuestra actitud? La mía no, hermanos. Cuando me ha pasado algo, yo entro en desesperación a veces, Señor, ¿y qué? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y esta mujer dice: paz. El esposo le preguntó: ¿por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa, tampoco es sábado ni hay luna nueva. La mujer respondió: ¿qué? Yo sé lo que hago. Cuando estamos en Dios, sabemos lo que hacemos. No tiramos manotazos al aire, sabemos lo que hacemos, porque el Señor nos dirige a cada uno de nosotros. Esta mujer dijo: yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que el Señor no me dio esta prueba. Yo sé que el Señor no me dio esta dificultad solamente para que me quede acá. ¿Se acuerda usted de aquellos hombres que iban a la tierra prometida? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Iglesia, no es tiempo de volver atrás. No es tiempo de: ay, qué locura, Señor, ¿y qué hago? No, es tiempo de ver a Dios. Esta mujer dijo: este no es el final de mi historia. No es, aunque las cosas hoy estén feas, pero esto se va a arreglar. Ten paz, yo sé lo que hago. Y es lo que debemos de hacer. Esta mujer literalmente lo que hizo fue poner en práctica el Salmo 121, que dice, amada iglesia: alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene tu socorro, amado hermano? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice esta mujer: mi socorro viene del Señor, mi socorro viene de Dios, mi respuesta va a venir de Dios. Y podemos ver, hermano, este salmo: no dará tu pie al resbaladero, no se duerme el que te guarda, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha. Alguien se aferra a esto. Amén. Dios no ha terminado su historia en nuestra vida. Vaya conmigo, por favor. Terminamos esta historia. Nosotros la historia la terminamos, pero Dios no ha terminado aún. Versículo 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Ahí le gustaba pasar mucho a Eliseo. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado: Giezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: mire, es que hay que saber cómo vamos a hablar también. Hay que saber la manera en la que con el Señor vamos a dialogar. Esta mujer iba en paz, iba tranquila, sabía lo que estaba haciendo. Y llega donde el profeta, literalmente hermano, reclamarle, pero con palabras bien diplomáticas. ¿Está usted conmigo? Versículo 28. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor.
¿no dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondes, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Pero esta mujer dice: momentito, Señor. Aquí yo creo que se inventó aquella expresión de dice: yo quiero hablar con el dueño. No, se me calma. Usted no me manda al criado. Usted va a ir usted. Porque usted fue el que me metió en este rollo, así que usted me saca de este rollo. Mire, le dice, Eliseo mandó al criado y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Es algo que debemos de aprender de esta mujer. Así también como pasó más atrás en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted esta palabra? No te voy a dejar hasta que me bendigas. Acerquémonos, hermano, cuando estemos pasando momentos difíciles, vamos delante de Dios. Y si podemos imitar algo de esta mujer sunamita, primero es tener paz y decir: Señor, no te voy a dejar, no me voy a apartar hasta que me des la paz, hasta que me des la respuesta, hasta que me des la salida, hasta que me direcciones, hasta que tú hagas algo. No voy a soltar la bendición, no voy a dejarte. Y fue lo que hizo esta mujer. Y Eliseo aquí la vio difícil, ¿verdad? Y dijo: bueno, ya vi que o voy yo o no va nadie. Versículo 31. Versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llamad a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él dijo: toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Ahora, amado hermano, sé que estamos contra el tiempo, pero la historia no termina aquí. ¿Cuál es el principio que yo quiero rescatar de esto? Muchas veces no vamos a entender que el Señor en algunos momentos va a dejar caer todo su peso sobre nosotros, porque dice la palabra que yo sé los planes que tengo para vosotros, para darnos el fin que esperamos. Esta mujer vuelve a aparecer. Tengo que resumir toda la historia y varios principios que quería rescatar. Pero esta mujer vuelve a aparecer 4 capítulos después. Vaya conmigo, por favor, adelántese. 4 capítulos después, el profeta se vuelve a aparecer delante de ella. Y vemos que aquí una vez más el hijo ha tomado escena. Este niño que había resucitado. Se venía una plaga, si mal no recuerdo, una situación difícil. Y Eliseo le da la orden a esta mujer para que ella salga con su familia. 7 años iban a haber difíciles. Y ella se va. Recuerda, iglesia, la historia aún no termina. Dígale a la persona que está al lado: tu historia aún no termina. No termina, ten paz. Situaciones difíciles, vemos la mano de Dios. Situaciones difíciles, vemos la mano de Dios. 4 capítulos más adelante, la mujer se tiene que ir y abandona. Recuerden que no era una mujer pobre, era una mujer pudiente.
Esta mujer tenía mulas, tenía caballos, tenía todo, le iba bien. Pero por lo que había pasado, tiene que salir 7 años. Y regresa a los 7 años. Y ya no tenía nada. Entonces el rey, en ese momento, está hablando con el criado de Eliseo. Y le dice: cuéntame por favor, ¿qué milagros ha hecho Eliseo? ¿Qué cosa ha hecho Eliseo? ¿Qué de bien ha hecho Eliseo? Cuéntame por favor, poneme al día. Y entonces el criado está contándole al rey y le dice: mira, vos no tenés idea lo que pasó, rey. Eliseo hace unos años resucitó a un niño que estaba muerto. Lo puso y le empieza a explicar, el niño había muerto y él hizo esto y lo otro y aquí y allá. Dios sabe por qué te va a procesar en algún momento de tu vida. Dios lo sabe. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Solamente no, hermano, no perdamos la fe en el Señor. No salgas corriendo de la iglesia. No te enojes con Dios. No le grites a Dios. No le saques la lengua a tus hermanos. Ellos no tienen nada que ver. No te pongas bravo con Dios. Tu historia no ha terminado. Tú no sabes aquellas cosas difíciles que han pasado, el Señor las va a usar en el futuro para algo bueno. Tú lo puedes leer ahí en Segundo de Reyes capítulo 8. Y cuando esta mujer regresa después de esos 7 años y ya no tiene casa, no tiene todos los bienes, no tiene nada de nada. La historia que en algún momento ella creyó que no tenía sentido, toma sentido hoy, porque gracias a esa historia se presenta donde el rey en el momento que el criado le está contando al rey, y el criado le dice: rey, esta es la mujer de la que te estoy contando, es ella. Y mire por favor conmigo capítulo 8, segundo libro de Reyes, versículo 5. Póngase de pie por favor. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, de quien acabamos de hablar, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Le pregunto, ¿sabía la mujer que tantos años después, esa historia difícil, esa historia dramática, esa historia donde parecía que Dios le había dado la espalda, esa historia en la cual parecía que Dios había apartado su bendición, sabía ella lo que iba a pasar en el futuro? Le pregunto, ¿por qué nos arrechamos con Dios cuando la historia todavía el Señor la tiene en el cuidado de su mano? Si es el Señor que lleva, acabamos de leer, los planes de paz y no de mal, a fin de dar lo que ustedes quieren. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre misericordioso. Y el Padre no desea lo malo para sus hijos. Entonces, iglesia, ten paz, porque no sabes lo que el Señor va a hacer en el futuro. Y mira el versículo 6: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Acaso el Señor no regresa con creces? ¿Acaso el Señor no es el que ha dicho que la gloria postrera será mejor que la primera? Confiemos en el Señor, amada iglesia.
Él sabe cómo lleva nuestra vida, Él sabe cómo lleva nuestra historia. No vea, no se compare, cada historia es particular, cada historia es diferente. Lo que yo le puedo asegurar hoy es que su historia no ha terminado y su vida está en las manos de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra del Señor que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y Él traerá su cuidado. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame, Señor, a ver la manera en la que tú quieres que veamos. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy a no perder la fe. Ayúdame hoy, Señor, a ir un poco más allá. Cuando, Señor, parece que todo va mal, cuando las cosas se ponen feas, cuando esto está difícil, solamente ayúdame a tener paz y ver al futuro. Y que tú has prometido no dejarme, tú has prometido no desampararme. Y no es eso, amado hermano, lo que dice su palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor dice: vas a pasar por las aguas. Vas a pasar por las aguas. Pero Él dice: yo estaré contigo. Y por los ríos no te van a hacer daño, no te ahogarán. Dice el Señor: pasarás por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti. Y ese es Dios. Ese es Dios. Por eso hoy yo termino este tiempo y te digo, como tu hermano en Cristo, tu historia no ha terminado. Dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien, y estos son los que andamos conforme a su propósito, somos guiados por Él. Es el Señor, es Dios. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.